La Unión Europea aprueba un préstamo multimillonario a Ucrania, pero no toca los fondos congelados de Rusia, un tema que genera diferencias en el bloque. El presidente Volodymyr Zelensky lamenta no poder usar los activos rusos, pero celebra el nuevo salvavidas de la UE. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La Unión Europea aprobó tomar deuda para extender un préstamo por 90.000 millones de euros de asistencia a Ucrania. El movimiento dará alivio a las arcas de Kiev. Para el gobierno de Bélgica es la opción más segura para que Ucrania siga resistiendo. Vladimir Putin se muestra tan inflexible como siempre con respecto a Ucrania en su rueda de prensa de fin de año. No tiene intención de poner fin a su cruzada contra Kiev y dice que contempla emprender nuevas guerras si Occidente no cede a sus exigencias. Donald Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela tras meses de ataques estadounidenses contra presuntas narcolanchas. Marco Rubio, por su parte, evita responder si Washington busca sacar a Nicolás Maduro del poder y afirma que la estrategia es proteger los intereses estadounidenses. Tras una reunión maratoniana en Bruselas, los líderes de la Unión Europea han acordado una ayuda multimillonaria para financiar a Ucrania y permitir que el país pueda seguir defendiéndose de la invasión rusa durante los próximos 2 años. Kiev recibirá un préstamo de 90.000 millones de euros que solo tendrá que devolver si Rusia paga por los daños causados por la guerra. El plan inicial de los líderes europeos era utilizar los activos congelados de Rusia, pero esta iniciativa se topó con la negativa de Hungría y Bélgica, entre otros países y entidades del bloque. La cumbre de la Unión Europea terminó de madrugada con un significativo acuerdo político para Ucrania. 90.000 millones de euros para que Kiev pueda seguir defendiéndose de la invasión rusa durante 2 años más. Estamos haciendo frente con determinación a la mayor amenaza de seguridad para Europa, la agresión rusa, que hace mucho que va más allá de Ucrania. Esta perspectiva de varios años es clave para garantizar la supervivencia de Ucrania, pero también para enviar una señal rotunda a Moscú. Inicialmente, Bruselas quería utilizar activos congelados de Rusia para financiar el préstamo. Pero Bélgica, donde se custodian estas reservas, exigía garantías de que se protegería a su país de represalias rusas, algo que los 27 no pudieron ofrecer. Ucrania solo tendría que devolver el préstamo cuando reciba indemnizaciones. Hasta entonces, los activos rusos inmovilizados permanecerán inmovilizados. Y la Unión se reserva el derecho de hacer uso del saldo de caja para financiar el préstamo. El apoyo no fue unánime. La República Checa, Eslovaquia y Hungría rechazaban la emisión de eurobonos, pero no bloquearon el pacto. El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, afirmó que era un dinero perdido y cree que Ucrania nunca podrá devolverlo. Es una mala decisión. Todos los demás, menos los checos y los eslovacos, creen que es una buena decisión. A mí me parece que ha sido una decisión extremadamente mala, que acerca aún más a Europa a la guerra. Los millones europeos llegan justo a tiempo. Ucrania podría quedarse sin fondos en marzo de 2026. La Unión Europea ha acordado conceder a Ucrania ese préstamo de 90.000 millones de euros, una ayuda que se financiará con deuda conjunta, apoyado solo por 24 de los 27 Estados miembros. Hablamos de esto con nuestra corresponsal en Bruselas, María García Sornosa. María, no tendrá ninguna obligación financiera de la República Checa, Hungría y Eslovaquia. ¿Por qué la Unión Europea ha optado por endeudarse en los mercados en lugar de utilizar los activos del Banco Central ruso que mantiene congelados? Sí, Silvia, lo cierto es que fue una cumbre frenética. Durante la mayor parte de las 16 horas, la única opción que estaba sobre la mesa para ayudar a Ucrania era utilizar los activos rusos congelados. ¿Qué pasó? Bélgica presentó un nuevo texto con sus exigencias, incluyendo, por ejemplo, garantías ilimitadas, y esto fue inaceptable para la mayoría de líderes europeos. Una cumbre especialmente dolorosa para la Comisión Europea y para Alemania, que habían invertido mucho capital político en la vía de los activos rusos congelados. Y una cita que vuelve a evidenciar que la Unión
Unión Europea avanza sin unanimidad. Emitirá deuda conjunta, como ya hizo en la pandemia, pero sin Hungría, República Checa y Eslovaquia. Es cierto que los europeos logran su objetivo final, que es garantizar la ayuda financiera a Ucrania para los próximos 2 años, pero es cierto también que el resultado deja un sabor agridulce. María, ¿y qué pasará ahora con los activos rusos congelados en Europa, principalmente en Bélgica? ¿Se descarta ya del todo la propuesta de utilizar esos fondos para ayudar a Ucrania? Sí, Silvia, podemos decir que en el corto plazo se descarta totalmente, pero la Unión Europea no cierra la puerta a seguir explorando esta vía en el futuro. De hecho, la Comisión Europea va a continuar trabajando en los textos jurídicos y técnicos. Por lo pronto, los activos rusos congelados van a continuar inmovilizados hasta el final de la guerra y hasta que Rusia pague por las compensaciones, por las reparaciones. Rusia ya ha celebrado este paso, tener acceso a estos activos. El sentimiento generalizado lo ha descrito hoy el primer ministro polaco Donald Tusk, que ha asegurado que no podemos estar satisfechos totalmente, pero que es mejor esto que nada. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Vladimir Putin ha vuelto a lanzar una advertencia a Occidente. Asegura que Rusia podría emprender nuevas operaciones militares si no se respetan sus exigencias de seguridad, entre ellas frenar la expansión de la OTAN hacia el este. En su tradicional rueda de prensa anual, Putin ha condicionado cualquier futura contención militar a un cambio de actitud de Ucrania y de sus aliados. Desde el primer minuto de su intervención, el mandatario ruso dejó entrever que no tiene intención de poner fin a la guerra contra Ucrania. Sentado frente a un mapa de Rusia que incluye Crimea y otras partes de Ucrania, Putin insiste en que Moscú está ganando esta guerra, pero que no es culpable de invadir a su vecino. No nos consideramos responsables de la pérdida de vidas humanas, porque nosotros no iniciamos esta guerra. Esta guerra comenzó tras el golpe de Estado en Ucrania, un golpe de Estado armado inconstitucionalmente en 2014 y, a continuación, los líderes del régimen de Kiev lanzaron operaciones militares contra sus propios ciudadanos en el sureste de Ucrania. El evento, que duró varias horas, fue cuidadosamente coreografiado. Putin respondió a preguntas previamente seleccionadas de periodistas y miembros del público, lo que le brindó la oportunidad de presentar a Rusia como víctima de la provocación occidental. Y se están ignorando las promesas que se nos hicieron sobre la no ampliación de la OTAN. Una vez más nos han engañado. Han habido varias oleadas de ampliación de la OTAN y sin duda el desplazamiento de la infraestructura militar hacia nuestras fronteras ha despertado y sigue despertando nuestra legítima preocupación. Putin niega las acusaciones de que Rusia se esté preparando para una guerra mayor contra Occidente y afirma que el Kremlin quiere la paz, siempre y cuando se cumplan sus exigencias. No somos nosotros quienes luchamos contra ustedes. Son ustedes quienes luchan contra nosotros a través de los nacionalistas ucranianos. Estamos dispuestos a poner fin a estas hostilidades de inmediato, garantizando al mismo tiempo la seguridad de Rusia a medio y largo plazo. Y estamos dispuestos a cooperar con ustedes. Aunque se presentó como un negociador racional, Putin advirtió sobre consecuencias graves si los gobiernos occidentales utilizan los activos rusos congelados para financiar a Ucrania. Y seguimos hablando de Rusia, pero en la economía. Juliana González. Así es, Silvia, es que la invasión rusa de Ucrania está afectando también visiblemente a la coyuntura económica de Moscú. Para este año se espera un crecimiento de apenas un 1%. Ante estas previsiones, el Banco Central de Rusia ha bajado medio punto el interés básico a un 16%. Al principio de la guerra, el elevado gasto militar dio un impulso a la economía, pero también aumentó la inflación. El Banco Central reaccionó subiendo los tipos de interés y esto se tradujo en préstamos más costosos para las empresas, lo que tiene ahora un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía rusa. Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur están reunidos este viernes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para decidir, entre otras, si aceptan el aplazamiento solicitado por la Unión Europea, que ayer no logró ponerse de acuerdo para la ratificación del acuerdo comercial entre ambos bloques y que ahora apuesta por el próximo 12 de enero para firmarla.
Los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay dicen estar listos para rubricar el pacto y esperaban a la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Brasil para poner broche final a un texto que llevaban negociando más de 25 años. Pero el rechazo liderado por Francia e Italia llevó a la primera ministra italiana, Meloni, a pedir al mandatario brasileño una prórroga. Hoy las diferencias entre los 27 se traducían en protestas de agricultores en Francia y España. Mientras estos países lo rechazan, otros como Alemania lo defienden. Este viernes el portavoz del gobierno alemán se mostraba confiado en que la ratificación era solo cuestión de semanas. Nosotros queremos el acuerdo con Mercosur. Lo consideramos clave y un hito en la asociación europea y en política comercial, sobre todo en estos tiempos que vivimos de retos en materia comercial. El gobierno alemán seguirá defendiendo intensamente la ratificación del acuerdo entre todos los socios de la Unión Europea. Por eso, no solo somos optimistas, sino que creemos que el acuerdo con Mercosur se firmará en un plazo breve, en las próximas semanas. Y nos vamos ahora a América Latina. A tan solo 40 días de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz se enfrenta a su primera movilización ciudadana. El gobierno decidió eliminar los subsidios a los combustibles en un escenario marcado por la inflación alta y persistente, la escasez de divisas y el agotamiento recurrente de la gasolina y diésel. Además, en un contexto de bajo crecimiento económico, déficit fiscal y recesión. Diferentes sectores se movilizan en las calles. Transportistas, mineros, campesinos y cocaleros han anunciado huelgas indefinidas. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz empezó con su programa para sanear las deterioradas finanzas del país. Para ello, levantó los subsidios al diésel y la gasolina. Desde la perspectiva del gobierno, esto supone un ahorro equivalente al 6,4% del Producto Interior Bruto. Pero en la práctica ha llevado al aumento de los precios de los alimentos y del transporte. Y esto antes de la Navidad. Era que espere después de Navidad, debería de lanzar su propuesta. No ahora que estamos cerca de Navidad. ¿Cuántos días estamos? A una semana. Uy, no tenemos nada vendido. ¿Qué vamos a llevar para nuestros hijos? Desde el miércoles, transportistas y vendedores ambulantes se han movilizado en La Paz y en el Alto por la eliminación de las subvenciones a los combustibles. El principal sindicato del país, la Central Obrera Boliviana, anunció una huelga indefinida si no se retira el decreto. Mineros, cocaleros y campesinos también se han pronunciado. Las subvenciones estuvieron vigentes por más de 20 años. Según el gobierno y algunos expertos, la medida era insostenible en el escenario de crisis que vive el país. El ministro de Economía, Gabriel Espinosa, dijo este viernes que la decisión se mantiene. El decreto 5503 se va a mantener porque es una señal absolutamente seria y optimista respecto del futuro de la economía. No podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo, con un subsidio que le costaba al país $10 millones por día. Según el Ministerio de Economía, la inflación acumulada cerrará el año en el 22%, con un déficit fiscal del 12,5% del Producto Interior Bruto. Y de Bolivia nos vamos a Argentina. El gobierno de Javier Milei aplazó para el mes de febrero el debate legislativo de la reforma laboral. La iniciativa propone reducir las indemnizaciones por despido y los aportes patronales, así como limitar el derecho a la huelga. Miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires este jueves para mostrar su rechazo a esta reforma. Los sindicatos anuncian que convocarán un paro general en caso de que el Congreso apruebe la reforma. Son miles, están enojados y tienen un objetivo claro, que el gobierno los escuche. Esta multitudinaria manifestación frente a la Casa Rosada deja en claro el mensaje, no a la reforma laboral. Hoy es un gran paso, se colmaron todas las plazas del país, pero tenemos que ser capaces de ir a un nuevo paro activo con movilización el 26 de diciembre, si el gobierno decide tratar la reforma del Senado. Es la primera gran protesta a nivel nacional contra la reforma laboral del presidente Javier Milei, que, entre otras cosas, permite ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a la huelga. Por eso yo vengo acá, a protestar
a manifestar mi bronca contra este gobierno que nos está entregando, que no solo a nosotros los argentinos, ahora se metió con Venezuela, con Colombia, se mete en Chile para hacer que ganen una elección como hizo acá en la Argentina. El presidente Milei lleva adelante una política económica de recortes que desaceleró la inflación. Pero el poder adquisitivo del salario mínimo y de las jubilaciones cayó más de un tercio, de acuerdo con informes de Cifra y datos de la ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos no piensan rendirse. Si el gobierno no retrocede, habrá un paro nacional. Bueno, Silvia, hasta aquí lo más destacado de la economía, pero tenemos noticias en Estados Unidos, ¿no? Sí, nos vamos a Estados Unidos porque hay noticias del caso Epstein. El gobierno de ese país activó este viernes un portal para consultar cientos de miles de archivos de la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, conocido por sus conexiones con figuras poderosas. La publicación de los archivos coincide con la fecha límite que se impuso al gobierno para divulgar toda la información no clasificada del caso. Tras la presión del Congreso, tanto de demócratas como de republicanos, el presidente Trump firmó el mes pasado una ley que obligaba al Departamento de Justicia a divulgar todos los expedientes y comunicaciones relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto. Algunos ya se han publicado, incluidas imágenes de la casa de Epstein en las Bahamas. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que los nuevos archivos están parcialmente censurados para proteger a las víctimas. Y a más de 4 años de su muerte, el caso de Jeffrey Epstein sigue sorprendiendo e impactando con nuevas aristas. Sin embargo, y aunque hoy se publicaron nuevos documentos, otros muchos siguen bajo secreto mientras las víctimas exigen que se conozca toda la verdad. El fallecido magnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein se codeaba con muchos ricos y poderosos. Llegó a ser incluso amigo de Donald Trump, aunque el republicano afirma que se distanciaron antes de su primer mandato como presidente de Estados Unidos. Epstein fue condenado en 2008 por cargos de prostitución que involucraban a una menor de edad. Solo cumplió una pena de 13 meses. Luego, en 2019, se lo acusó de tráfico sexual de menores, pero murió en prisión mientras esperaba el juicio. Según las autoridades, la causa de muerte fue suicidio. Muchas teorías conspirativas se centran en su muerte y especulan si uno de sus poderosos amigos ordenó su asesinato. También hay preguntas sobre el origen de su riqueza y cómo logró abusar de tantas niñas durante tanto tiempo. Los archivos de Epstein se refieren a una gran cantidad de material en poder del gobierno de Estados Unidos que fue recopilado para casos judiciales e investigaciones sobre sus actividades delictivas. Entre los documentos hay correos electrónicos entre Epstein y su amplia red de contactos de alto perfil, registros que detallan quiénes volaron a su isla privada en su jet privado y testimonios de testigos y de sus víctimas. Una parte de los documentos se ha publicado, pero otra gran parte sigue bajo llave. Varias mujeres abusadas por Epstein, algunas tenían entonces 14 años, aparecen en un anuncio para un grupo de campaña contra el tráfico sexual, pidiendo la publicación de los archivos. Y continúa la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que el gobierno de Nicolás Maduro estaría cooperando con grupos armados vinculados al narcotráfico en Colombia, como las disidencias de la FARC o la guerrilla del ELN, para supuestamente exportar droga a Estados Unidos. Marco Rubio afirmó también que el status quo con Venezuela es intolerable y que, citamos, es un régimen ilegítimo que no coopera con Estados Unidos. El funcionario estadounidense evitó responder si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger los intereses de Estados Unidos. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves en una entrevista con la cadena de televisión NBC News que no descarta una posible guerra con Venezuela. Las declaraciones se dan luego de que esta semana Donald Trump ordenara un bloqueo a buques petroleros sancionados que se dirijan o salgan de Venezuela. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos anunció el jueves la muerte de 5 personas en 2 ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Pacífico.
Esto eleva al menos a 104 las víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región. Y vamos ahora directamente a Washington. David Alandete desde la Casa Blanca con más detalles para nosotros. David, el presidente Trump no descartó una guerra con Venezuela, pero evitó dar detalles sobre cómo se desarrollarían las primeras fases del conflicto. ¿Tiene Trump margen legal para lanzar acciones militares contra Venezuela sin pasar por el Congreso? La Casa Blanca mantiene que existe un margen legal, sin ningún género de duda, para que el presidente Trump ordene ataques contra lo que aquí se denomina narcolanchas, es decir, estas embarcaciones que, según el gobierno de Estados Unidos, están transportando narcóticos. Pero realmente los demócratas en el Capitolio han tratado de resistir esto. De momento ha habido varias reuniones a puerta cerrada, que nos consten. Se ha enviado desde aquí, desde la Casa Blanca al Capitolio, a varios altos funcionarios para explicar a diputados y senadores de que si se dan esos ataques serán en una cuestión de interés nacional. Es decir, que después de que se haya declarado al cártel de los soles, es decir, la estructura de poder que controla Venezuela con Nicolás Maduro al frente, haya sido declarado organización terrorista y que esté en este momento un rearme militar intentando impedir la entrada de droga desde el Caribe, que en realidad esto no es una guerra al uso, sino que simplemente es una protección de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es también llamativo que haya también en esa estructura razonada que se ha presentado al Capitolio una parte migratoria. Se dice desde la Casa Blanca que Venezuela ha instigado una migración masiva en los últimos años que supone una invasión y que han entrado criminales. Todo esto a Trump le permite defender que si ataca, como parece que va a hacer en algún momento, sin anunciarlo, desde luego, ¿no? Pero que va a pasar a una fase de ataques terrestres que no necesitaría ningún tipo de aprobación desde el Capitolio. Algo bastante llamativo. Por supuesto que sí. Bueno, criminales supuestamente del Tren de Aragua, que es originario de Venezuela. Marco Rubio también habló hoy, calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. ¿Qué significa, David, exactamente proteger los intereses de Estados Unidos en Venezuela? He estado en esa comparecencia de Marco Rubio, que ha sido un balance de fin de año, y hemos podido preguntarle un grupo de periodistas en el Departamento de Estado hace unos momentos sobre la situación en Venezuela. Y realmente la explicación que nos ha dado el secretario de Estado, y hay que recordar, jefe de Seguridad Nacional, es decir, Marco Rubio cuando habla no lo hace solo desde el punto de vista diplomático, sino político y de gobierno de la Casa Blanca, porque él también sirve aquí. Lo que nos ha comentado es que él considera que se está dando una operación antinarcóticos en el Caribe, que ya no se están dando ataques en el Caribe, sino en el Pacífico, es decir, en toda la estructura de Venezuela, que el régimen de Maduro es ilegítimo, pero que no hay de momento una estructura de cambio de régimen como tal, que todo lo que se hace en nombre de impedir la entrada de drogas y grupos delictivos. Sí que es cierto que, hablando con fuentes aquí en la Casa Blanca, nos han comentado que de iniciarse algunas hostilidades de ese tipo con Venezuela, eso también facilitaría la repatriación masiva de venezolanos a su país. Y en esta Casa Blanca de Trump, en su segundo mandato, todo acaba volviendo a lo que ellos llaman remigración. Es decir, una expulsión acelerada de miles, si no decenas de miles de venezolanos en este caso. Muchísimas gracias, David Alandete, por este análisis. Y vamos ahora a Honduras. Tras días de demoras, comenzó ayer el escrutinio especial para definir al ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre. La revisión de unas 2.800 actas se realiza con presencia de observadores nacionales e internacionales. En las calles de Tegucigalpa, la gente pide un final a la disputa mientras se prepara para una Navidad atípica. La relativa calma en las calles es inusual a finales de año, cuando los hondureños suelen realizar las compras navideñas. Ahora temen salir de sus hogares a causa de la crispación política, según pequeños comerciantes que reportan pérdidas. José es uno de ellos. Pide a la clase política dialogar para solucionar la crisis postelectoral.
que los políticos se sienten a platicar, ¿verdad? Y puedan arreglar sus cosas, porque a quien están afectando es a Honduras, afectándonos a cada uno de los hondureños que tenemos derecho a trabajar, nosotros que vivimos del día a día, ¿verdad? El 30 de diciembre es el plazo que establece la ley para la declaratoria oficial del resultado de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Ciudadanía, sociedad civil, iglesias y empresa privada coinciden en que el retraso en los resultados es injustificable. El proceso electoral fue calificado sin indicios de fraude por la misión de observación de la OEA. Que digan de un solo quién va a ser el presidente, aunque ya lo dijeron. Entonces, la gente votó por Papi y no votaron por Rixi, es porque ella le dieron el voto de castigo. No, pues sería mejor que contaran voto por voto, porque vayan limpios mejor. Para que si ya el pueblo habló, no veo lógico de que se cuente voto por voto. Lo que ya no queremos, ya tanto relajo, porque la gente no quiere salir. Si no hay medidas de presión también, el país no va a salir adelante también, ¿verdad? Nosotros merecemos vivir bien, ¿verdad? En paz, en democracia. La fase del escrutinio especial consiste en la revisión de más de 2.700 actas físicas que presentaron inconsistencias. Esta se encuentra estancada por amenazas, intimidación y secuestro a la institucionalidad por parte de representantes políticos, según denuncias de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. Honestamente les digo, Pero analistas consideran que la crisis postelectoral ha sido provocada por las mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes ejercen su función desde el activismo político. Y esa falta de entendimiento que el sistema electoral debe ser independiente, debe ser un árbitro que garantice procesos electorales sin intervención política. De ahí para acá, del proceso electoral para acá, lo que tenemos es un descontrol institucional que se traduce en incapacidad técnica, que se traduce en incapacidad de dar resultados. El escrutinio especial podría ser clave para definir el apretado margen de 1,04% que existe entre el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, más conocido como Papi a la Orden, apoyado por Trump, y quien aventaja al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, por poco más de 40.000 votos. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, está exigiendo ahora voto por voto después de varias inconsistencias detectadas entre las actas físicas y los resultados digitales, además de reiteradas fallas en el sistema de transmisión de resultados. Por las mismas razones, el partido oficialista de Izquierda, Libertad y Refundación solicitó formalmente la nulidad total del proceso presidencial, alegando fraude e injerencia después de que Donald Trump mostrara su respaldo al aspirante nacionalista. Libre también convocó a manifestaciones en el centro logístico electoral, donde se reportaron enfrentamientos. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.